6:50, siempre es un gusto escuchar el análisis en un tema que puede resultar tan complejo como la economía, de Luis Enrique Gavazut, economista, investigador en ciencias sociales. Para quienes nos transcriben para otros medios y nos escuchan por radio, Gavazut se escribe con B pequeña, Z-U-T. Luis Enrique, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar con ustedes nuevamente allí en A Tiempo y bueno, un saludo a la prestigiosa audiencia de Unión Radio. Mira, te planteo como primer tema las posibilidades, las condiciones objetivas para la reanudación del crédito bancario. Y de hecho te leo algo que me llamaba la atención esta mañana en la primera página de Últimas Noticias, que dice: los préstamos bancarios aumentaron 142% en un año. Y entonces hablan de los montos con especificidad. Oye, me llamó la atención porque dicen que el crédito está trancado, que más bien se está hablando sobre la posibilidad de una reactivación. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Eduardo, sí, sí, es sabido que en el año 2022 se reactivó un poco la cartera crediticia acá en Venezuela. Y también si ese análisis se hace en función de los últimos 12 meses, recordemos que a nivel del mes de enero, la Sudeban dictó una directriz, una normativa donde se permite a la banca prestar hasta el 30%, destinar hasta el 30% de las captaciones que hace en divisas, convertirlas a través de las mesas de cambio, y el producto en bolívares destinarlo también a la cartera crediticia. Lo que ocurre, Eduardo, es que esa reactivación del crédito bancario se ha hecho principalmente, digamos, en la cartera agrícola, que ha tenido un empuje importante, pero el grueso ha sido crédito al consumo, ¿no? Es decir, que el crédito productivo como tal, actividades productivas como tales, ha sido bastante escaso, en definitiva. Fíjate, si ese 142% de aumento en los créditos en Venezuela con respecto a marzo de 2022 supera los 870 millones de dólares, ¿tú tienes alguna manera de aproximar esa cifra que estaría necesitando, por ejemplo, el sector privado para invertir o la economía en general para buscar su recuperación? Mira, lo que ocurre es que el sector privado para invertir va muy vinculado a la disponibilidad de divisas en circulación en la economía, ¿no? Recordemos que la economía venezolana, Eduardo, se mueve fundamentalmente, históricamente así ha sido, a través de la disponibilidad de divisas que inyecta el Estado a los agentes económicos, a todos los agentes económicos, ¿no? No existiendo esa disponibilidad de divisas, el tamaño de la economía se reduce porque la actividad económica disminuye. El principal motor de la actividad económica en Venezuela, en pocas palabras, ha sido siempre la renta petrolera. Entonces, en la medida en que la propia economía venezolana, por su propia dinámica, que tiene que ser una dinámica necesariamente exportadora, ¿no? Para poder generar divisas. Si esa dinámica se incrementa, los inversionistas lo perciben y comienza a reactivarse la actividad económica en Venezuela, incluyendo, por supuesto, la solicitud de créditos, etcétera, porque los agentes económicos saben que hay divisas disponibles para realizar la ganancia y efectuar sus operaciones. Entonces, en la medida en que, digamos, se reanime la oferta de divisas en el mercado a nivel económico global, en el mercado cambiario en general, pues en esa medida considero yo que la actividad económica va a ir repuntando. Entonces, todo en definitiva va a depender de la reactivación de ese ingreso fiscal en divisas que luego es inyectado a los agentes económicos por el mecanismo que sea control de cambio, sea mercado libre, sea mesas de cambio, como sea, y o también alternativamente o complementariamente por lo que el propio sector privado, por lo que u otros sectores alternos al petróleo, aun cuando sean del Estado, vayan generando en ese sentido.
Amigos, estamos escuchando y viendo a Luis Enrique Gabasud. Y digo viendo porque te tenemos ahí en una fotografía en pantalla, Luis Enrique. Bueno, magnífico, gracias, en, la, Eduardo. en la comunicación telefónica. Él es economista e investigador en ciencias sociales. Luis Enrique, hagamos un poquito de memoria y me corriges cualquier imprecisión, voy a ser muy, muy general en esto, pero todos recordamos que en gran medida ese condicionamiento y ese filtro al otorgamiento de créditos por parte de la banca fue en respuesta a lo que estaba pasando con las divisas, porque se encontró que mucha gente pedía préstamos, bueno, sencillamente para comprar dólares. ¿Cómo podría evitarse, vamos a decirlo así, ese vicio, entendiendo que, oye, si recibes un préstamo, debería ser consecuente con el compromiso que adquiriste? Cuando se pide un préstamo, oye, uno explica para qué va a ser destinado y no puede ser nunca para tú enriquecerte por la vía de la compra directa de dólares para un beneficio estrictamente personalísimo. ¿Cómo se haría con esa papa caliente? Correcto, Eduardo. Cuando se instauró el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica a finales de 2018, justamente el Banco Central de Venezuela, sus equipos de analistas, de investigadores, llegaron a la conclusión de que una parte importantísima de la demanda de divisas era precisamente a través de la cartera crediticia de la banca, es decir, que la banca en general en Venezuela destinaba gran parte de los recursos de la cartera crediticia directa o indirectamente o eso cargaba directamente o indirectamente sobre el mercado cambiario. La demanda de divisas crecía y por lo tanto ante una oferta estable o en franca caída de las divisas, pues evidentemente eso determinaba una depreciación permanente del tipo de cambio. Y siendo Venezuela una economía de puertos hiperdependiente de importaciones, es decir, de las divisas, para generar la oferta de bienes y servicios en la economía, pues evidentemente esa depreciación permanente de la divisa se traducía y se traduce aún en hiperinflación. Entonces, por eso fue que se instauró o se instrumentó a través de la SUDEBAN las estrictas medidas de encaje legal, que son digamos, niveles o proporciones de encaje legal insólitas, gigantescas, desde el punto de vista de lo que pauta la teoría económica y en comparación con cualquier otra economía del mundo. Es el encaje legal más alto, pues, existente. Pero eso lo que ha buscado es precisamente frenar esa generación de dinero secundario por parte de la banca para impedir que eso cargue en lugar de destinarse a actividades productivas, como tú bien dices, y por ende aumentar la oferta de bienes y servicios en la economía, simplemente lo que se iba era por una mera actividad de búsqueda de rentas hacia el mercado cambiario, ¿no? Y bueno, la manera de prevenir eso ha sido precisamente, Eduardo, a través del aumento del encaje legal, que ha sido una medida draconiana, una medida que ha restringido muchísimo el crédito a todo tipo de actividades en Venezuela en general, bien sea consumo, cartera agrícola, industrial, etcétera, es decir, una restricción del crédito, pero que sí indiscutiblemente ha sido fundamental para abatir gradualmente la hiperinflación y colocarnos en la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Luis Enrique, no te quiero sacar de tema, pero creo que todo está conectado en la economía. Oye, el asunto salarial se ha convertido en otra papa caliente. Fíjate que el diálogo social anunciaba que para el 30 de abril debería darse la información sobre sugerencias de métodos para establecerlo, porque han aclarado permanentemente que cualquier decisión sobre el salario es facultad directa y exclusiva del Ejecutivo. Oye, ¿cómo ves ese tema? Bueno, mira, hay dos realidades en Venezuela que corren paralelas, ¿no? La realidad, tienes un minuto, sí. Luis Enrique, disculpa. Ok, en el tema salarial es la realidad del sector público y la realidad del sector privado. Todos sabemos que en el sector privado los salarios que se están pagando
tienen un nivel mucho más alto, medido en divisas, cuantificado en divisas directamente, de lo que ocurre en el sector público. Ahora, nosotros tenemos un sector público muy significativo, ¿no? Que ronda entre 3 millones, 4 millones de empleo público activo, y eso es una proporción muy grande de la población económicamente activa en Venezuela. Así que todo lo que ocurre con aumento salarial, que es gasto corriente del Estado, va a impactar en la macroeconomía a través de la inflación. Sí. ¿Por qué? Porque si no aumenta la oferta de bienes y servicios, porque aparejado a los aumentos salariales existan aumentos en la productividad de la economía, es decir, en la cantidad de producción de bienes y servicios que se hace, pues todo aumento que es salarial va simplemente a cargar sobre un aumento de la demanda a un universo de bienes y servicios que paralelamente no ha aumentado. Y esto necesariamente se va a traducir en inflación. Ahora, la gran pregunta es si uno va a ver la causa de la inflación en el aumento salarial, en el gasto corriente deficitario del Estado, en el financiamiento que hace el Banco Central al gasto del Estado, o uno lo va a ver por el lado de la oferta y va a atribuir la causa de la inflación a la escasez de inversión por parte de todos los agentes económicos en el país. Bueno, Luis Enrique, disculpa la abrupta despedida en razón de los límites de tiempo. Un fuerte abrazo, agradecido siempre. Igualmente, Eduardo, feliz día. Feliz día. Luis Enrique Gabazut, economista, investigador en ciencias sociales. Sigan allí, amigos, por favor.